Pero ahora vamos a hablar de una parte muy interesante de la vida cristiana y se llama el Valle de la Muerte. Soy una película de terror, ¿no? El Valle de la Muerte, segunda parte. No, esta es la primera. Dice el versículo 4. Póngase de pie para que lo leamos juntos. Todo el versículo 4 es lo que vamos a estar tratando de predicar el día de hoy. Y dice, léalo junto conmigo en alta voz: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Padre, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno y eres hermoso. Tu presencia nos abraza y nos hace sentir paz en medio de cualquier tormenta. Toma esta palabra, Señor, y permite que pueda fluir y correr libremente hasta llegar a las mentes y los corazones que las necesitan. Gracias por ella, Señor, porque tú no dejas nada, Señor, a la deriva ni a la suerte, sino que tienes un propósito perfecto, y la palabra que tú pones en el momento correcto, en el tiempo correcto, es precisa para nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Gracias. Mire, yo no sé, pero aquí parece que las cosas cambian radicalmente cuando uno está leyendo los primeros 3 versículos del Salmo 23. Uno empieza a leer que todo es hermosura, que hay pastos delicados, que hay aguas de reposo, y es ahí donde dice el salmista: Él me va a guiar ahí. Él me va a pastorear junto a aguas de reposo, me va a llevar a pastos delicados. Entonces, ¿dónde salen los valles de sombra de muerte? ¿Será que Dios nos lleva a los valles de sombra de muerte? Porque la Biblia dice que Dios nos lleva a pastos delicados, ¿no es cierto? A aguas de reposo. Él nos hace andar, dice, en mis alturas me hace andar. Es decir, a Dios le gusta que sus hijos vayan hacia arriba, en victoria, que conquisten montañas, que conquisten montes. Jesús llevó a Pedro, Juan y Jacobo al monte de la transfiguración, y ahí vieron la gloria de Dios. Es ahí a donde Dios nos quiere llevar, a los montes elevados, a las victorias. Las montañas nos hacen inspirarnos en que podemos conquistar algo que no cualquiera llega ahí, y es ahí a donde Dios nos quiere llevar. Pero si usted sabe que es un valle, es todo lo opuesto a una montaña. Un valle es un lugar hundido entre las montañas. Ese es un valle, ese es el hueco que se forma entre las montañas, es la parte más baja. Y la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aquí está hablando de un lugar totalmente diferente a donde Él quiere llevarnos. Y es que hoy vamos a hablar de los errores en la vida del cristiano, porque los cristianos nos equivocamos. ¿Cuántos dicen amén? Nos equivocamos, cometemos errores, sabemos a dónde Dios nos quiere llevar y a veces vamos a lugares diferentes. Dios no me va a llevar por sombras de muerte, ahí es a donde yo voy por naturaleza. Es a donde mis errores me llevan, a los valles. ¿Sabe qué son los valles? Son pozos, son lugares hundidos. Y el rey David sabía de lo que hablaba, porque él decía: sácame del pozo de la desesperación. ¿Cuántos se han sentido así en alguna etapa de sus vidas? Que están en un pozo y no pueden salir, como que no hay salida, como que no hay oportunidad, no hay para dónde ir. Cuando uno cae en un pozo así te quedas estancado, te quedas inmovilizado. Y la vida del creyente, a veces, por no querer obedecer la voluntad de Dios, nos metemos a donde no debemos de ir. Ahora, cuando hay situaciones, la gente, todos cuando están viviendo pruebas, todos son Job. Todos son Job. No, es que yo estoy viviendo como Job, el justo. Yo sospecho que no es así, porque le voy a decir una cosa: Job no pecó, no hizo nada para estar en esa situación donde perdió a sus hijos. No que los perdió que se fueran, se murieron todos sus hijos.
Perdió su salud completamente. Perdió su economía en un instante. Cayó en pobreza que no tenía nada. No tenía sus hijos, no tenía su casa, no tenía dinero, no tenía nada. Y luego de repente cuando uno le da una gripa, es que estoy como el justo Job. Yeah. Está como que en un sueños muy altos, muy así. Pero a veces nosotros pensamos que somos Job porque vivimos ciertas circunstancias, y no es porque nosotros seamos justos, sino que vivimos las consecuencias de nuestros errores. ¿Sí me explico? Job no pecó. Dios quería demostrar que Job le amaba a él por lo que él era, no por lo que le daba. Él mismo decía a Dios: yo no comprendo por qué estoy viviendo esto. Y sus amigos lo acusaban de pecado. Tú has de haber pecado, debiste haber hecho algo terrible, debiste haber hecho algo malísimo para que Dios te esté tratando así. Dijo: no, yo quisiera que Él me explicara, yo quisiera entender. Ojalá no hubiera nacido si hubiera tenido que vivir estas cosas. Y Job empieza a defenderse porque en su mente él no entiende por qué está pasando eso. Y todos queremos ser Job, pero en realidad no todos somos Job, por muchas razones. A veces estamos viviendo las consecuencias. De repente uno empieza a malgastar, vas y compras, y ándale y vete por el pollo, y ándale y cómprate unos tacos, y ándale por unas pupusas, y esto y el otro, y ay, qué bonito vestido. Y todos los días llegan pedidos de Amazon a la casa, todos los días, de Shein, de ¿qué más? Temu. Todos los días, y dale, y dale, y dale, y duro, y dale, como si fuera piñata, dale, dale, y dale. Y de repente, ay, es que no tenemos dinero, y es que nos están cobrando. ¿Por qué nos tratas así, Señor? Eso no es lo mismo que Job. Esa es la consecuencia de una mala decisión. Si usted roba y de repente llega la policía y dice: Señor, ¿por qué me pasa esto? Por ratero. ¿Por eso te pasa eso? ¿Sí me explico? Si hace algo indebido, no importa que sea cristiano o cristino, lo que sea, le va a llegar la consecuencia de su pecado. Eso tiene que entenderlo. Hay gente que no le cabe eso en la cabeza, pero tenemos que vivir las consecuencias de nuestras decisiones. Y la Biblia dice que el valle es una zona hendida, donde Dios no dice al principio que me estuviera llevando. Él me lleva a pastos delicados y aguas de reposo, pero mis decisiones hacen que yo me vaya a un pozo, que me quede ahí estancado en mi vida espiritual por las malas decisiones que tomo. Deje de venir a la iglesia, deje de orar, deje de leer la Biblia, a ver si se siente en pastos delicados. Se va a sentir en un valle de sombras. No se ve la luz. Yo no veo en esa parte el gozo que describían en los primeros versículos. Junto a aguas de reposo, y Él me llevará a pastos delicados. Aquí la situación es sombría. No hay luz, hay un pozo, y estás en él. Y además sientes que la muerte te anda rondando ahí cerca. No es ahí a donde Dios te lleva, es ahí a donde tú solo vas. Si no fuera así, tendríamos la parábola de las 100 ovejas, donde dice la Biblia que 99 Él las llevó a casa. ¿Verdad que sí? Y estaban ahí seguras y tranquilas, pero una se perdió. Era la que andaba en valles de sombra de muerte. Las demás estaban en casa, protegidas, guardadas, alimentadas. Nada les hacía falta y no había sombras de muerte. Están en la casa del Padre. La que está en valles de sombra de muerte es la que se fue, la que se apartó, la que tomó la decisión de ver qué bonito se ve por acá, déjame voy por aquí. Esa oveja aventurera que quiere saber qué se siente, o que dice: no es tan malo, no es pecado, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. La Biblia nos enseña claramente que eso va a hacer que yo me separe de la presencia de Dios. Tenemos también, por ejemplo, que entender que en algún momento Satanás tratará de hacer que nos separemos de Dios. En nuestro caminar con Cristo, siempre Satanás va a hacer de una forma u otra que nos separemos de Dios. Esta oveja que se separó de las 100, de las otras 99, algo le atrajo.
algo le sedujo para que fuera a buscar otra cosa y se perdió. Y para cuando se acordó no estaba ni el pastor ahí, ni sus hermanas ovejas alrededor. Se encontró sola, llorando, sufriendo, herida y con miedo. Cosas diferentes a las que Cristo ofrece. Si usted tiene miedo, si usted está deprimido, si usted tiene incertidumbre en su vida, es porque usted ha puesto una distancia entre Cristo y usted. Dios no trae esas sensaciones al corazón. Esas las experimentamos cuando nos separamos del rebaño y cuando nos separamos del pastor. De repente empezamos a sentirnos que el panorama no es el mismo que vimos al principio. Satanás siempre va a intentar llevarnos por un camino diferente al que el pastor nos quiere llevar. Satanás siempre va a intentar hacer eso. Si Dios dice, mira, el matrimonio es el camino por donde yo te quiero bendecir, Satanás va a decir, no necesitas casarte. El amor es el amor. Tú dale vuelo. No importa. Eso es lo que Satanás ofrece. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y dice la Biblia ahí, la segunda parte es, primero dice, aunque ande en valle, y ese es un pozo donde uno entra y se siente estancado y se siente en peligro y siente todo lo que no siente un hijo de Dios, que se siente confortado. Cuando usted lee el hijo pródigo se aparta del padre. ¿Qué usó el enemigo para él? Le dijo, tú estás joven y tienes la herencia de tu padre, pídesela y vete lejos para que la gastes. Y él le pide al padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y el padre se los da, no pelea con ellos. Tampoco Dios va a pelear con usted. Si usted quiere estar ahí, ahí va a estar y él le va a amar. Si usted se quiere ir, lo va a dejar ir, porque Dios no tiene robots. Es la decisión suya. ¿Quiere estar en valles de sombra de muerte? Vaya a las valles de sombra de muerte. ¿Quiere estar en los pastos delicados? Está invitado a ir a los pastos delicados. Es la decisión mía la que me acerca o me aleja a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la Biblia dice que ese es el valle. A veces uno pasa por cosas así y pasa por nuestro propio corazón. Uno se estanca a veces en la vida cristiana por su propio corazón. Los valles son esos, son pozos, no son montañas. No estoy arriba, estoy abajo. Y David lo describía así: sácame del pozo de la desesperación. Es un lugar donde te desesperas, donde no hay paz, donde sientes que no hay solución. Y dice, valle de sombra de muerte. La segunda palabra que quiero que analicemos aparte de valle es la sombra. Usted sabe que una sombra es el reflejo de que alguien está ahí. No hay una sombra sola. La sombra aparece por el reflejo de alguien que está ahí, le pertenece a alguien. ¿Sí o no? Si ve una sombra sin personaje, pues póngase a orar. ¿Sí me explico? La sombra es el reflejo de que alguien está ahí y una luz la está apuntando, y esa se está creando una sombra de alguien que está sólido ahí. Y él está hablando de una sombra que es el reflejo de que la muerte estaba cerca de él. La muerte es el resultado del pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Ve cómo los valles de sombra de muerte son las decisiones que nos apartan de Dios. Y estando apartado de Dios no puede sentir otra cosa más que la sombra de la muerte ahí, por el camino por donde estás. Si usted vive en unión libre, si usted vive en mentiras, si usted vive robando, si usted vive engañando, hay una paga de eso, y esa es la muerte. Esta oveja se metió al valle de la sombra de muerte y está ahí respirándole. Hay personas que han creado a su Dios, a su propio Dios, a su imagen y semejanza. Si bien Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, hay gente que ha decidido crear su propio Dios a su imagen y a su semejanza. Yo conozco muchas personas que han creado su propio Dios y han dicho, no, el Dios al que yo busco no castiga.
El Dios al que yo busco no manda al infierno a nadie. El Dios al que yo busco no se enoja. El Dios al que yo busco todo te lo perdona sin ninguna condición. Ok, pero ese Dios existe en la Biblia. ¿Dios castiga o no castiga según la Biblia? Ahora, hay leyes que Dios estableció y son universales. La paga del pecado es muerte. Y hay gente que el Dios que creó dice, yo puedo hacer lo que quiera, al cabo Dios ya me perdonó. Y ese Dios no existe en la Biblia. Le voy a decir por qué. El hombre que escribió este salmo, que es el rey David, la palabra que nos enseña que él fue un hombre muy amado por Dios. Decía que era el hombre del corazón conforme a Dios. Es decir, que David siempre actuaba conforme a lo que Dios esperaba que hiciera un hombre. Se equivocó muchas veces. Pero David siempre actuaba de la forma en que Dios espera que un hombre actúe, aún en los errores. Y un día él codicia a una mujer que no es suya, la embaraza, el marido es asesinado y esta mujer Betsabé se embaraza del rey David. Y cuando él se arrepiente de su pecado, Dios le perdona porque mostró un arrepentimiento. Incluso escribió un salmo sobre su pecado. Lo que yo siempre menciono de esa parte es que yo dudo que alguno de nosotros componga un canto sobre sus pecados. ¿Verdad que no? ¿O usted compondría una canción así? He robado, ¿no? Ando en pecado, ¿no? Bueno, David sabía que su pecado había sido público y compuso un salmo público reconociendo su pecado. Él reconoce sus pecados, sus errores. Pero aún así, cuando el bebé nace, el bebé se enferma de muerte. Y David empieza a ayunar y a clamar a Dios por la vida del pequeño. Dale la vida, no le quites la vida, Señor, que no se muera el bebé, no tiene la culpa. Y Dios decide llevarse al bebé. El bebé no se fue al infierno, ni mucho menos. Pero todos se dieron cuenta que David, aún siendo muy amado, tenía que enfrentar las consecuencias de sus pecados. ¿Sí me sigue? Y eso fue público. Dijeron, oye, David, que es un hombre que Dios ama mucho, mira, no le pasó por alto eso, tampoco me lo va a pasar a mí. Se la pongo más alta. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, en la cruz del Calvario, cuando todos los pecados de todos se le cargaron a él, dijo, Padre, ¿por qué me has que? Hubo un momento en que el Padre se separó de su propio Hijo por el pecado de nosotros, porque hay una ley. El pecado nos separa de Dios, y si ni el Hijo de Dios evadió esa ley, ¿qué te hace pensar que tú la vas a evadir? Si andas en pecado, va a haber una consecuencia. Ya no llamen eso, sí. Es una realidad. Ahora resulta que usted es mejor que el Hijo de Dios y Él no pecó. Los pecados eran los de nosotros, que hicieron que se separara del Padre, pero hubo una separación. Si tú estás en pecado, estás separado de Dios. Y la sombra de la muerte está detrás de ti. Esa sombra no se acerca donde está Dios porque Jesús venció la muerte. La muerte le tiene miedo a Jesús. La muerte le tiene miedo al Señor Jesús. Por eso Pablo dice muy valiente, dice, ¿dónde está, sepulcro, tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está la victoria que tenías, que eras temible delante de todos los hombres? Y Jesús te venció. Una cosa interesante es que tenemos que entender que nuestras decisiones y nuestros errores siempre van a traer una consecuencia en nuestras vidas. Y va a haber errores en nuestras vidas. Va a haber equivocaciones. No hay hombre que no peque y no hay hombre que no falle. No hay un ser humano que no cometa errores. Esto me lo han preguntado muchas veces, sobre todo aquellos que creen que la salvación no se pierde o que un hijo de Dios no puede separarse de Dios. Esto me lo han preguntado muchas veces. A ver, entonces,
¿de qué tamaño tiene que ser el pecado para que Dios se separe de ti para siempre? ¿O cuántos pecados el cristiano tiene que hacer para que pierda su salvación? Es una de las preguntas más necias que me han hecho, y faltas de inteligencia espiritual. Las personas que hacen esas preguntas a menudo no leen la Biblia y no la estudian. Porque si la leyeran la Biblia se darán cuenta que no es el tamaño del pecado ni la cantidad de los pecados. ¿Sabe qué fue el pecado que hizo que el hombre se separara de Dios en el huerto del Edén? Comer un fruto. Comer un fruto. No fue asesinar, no fue robar, no fue maldecir, fue comer un fruto. ¿Usted lo ve como malo? Pues pareciera que no. Ayer yo me apalanqué un melón, dice usted, y no pasó nada. El asunto no es el tamaño del pecado. El problema fue cómo lo enfrentó Adán. Que Dios había prohibido, puedes comer de todos, pero de ese no, ese es el pecado. Adán lo comete y Eva también, y el asunto es cómo lo enfrentas. Cuando tú caes en un valle de sombra de muerte, es por una decisión que tomaste, y ahora tienes que enfrentarlo, y Dios te dice, ¿dónde andas? Y yo te ando llevando por acá. Y Adán le dijo, no, Señor, pues es que yo siempre lo menciono porque es la naturaleza del hombre. Le dice Dios al hombre, ¿qué hiciste? Y aquí en este crimen, Dios, hay dos sospechosos de culpa. Uno eres tú, porque tú me diste la mujer, yo estaba bien a gusto. Yo no pedí mujer. Tú me diste la mujer que tú me diste. Son dos culpables aquí, yo no. Aquí son dos, ella y tú. Y Dios dijo, no hay perdón para él porque no reconoció. Mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó y comí. ¿Se dan cuenta que no es el tamaño del pecado? Es la justificación que tenemos por nuestros pecados lo que nos impide que seamos perdonados. Si usted no reconoce sus pecados, aunque sea chiquito, que usted le diga, es bien peligroso denominar los pecados por tamaño. Es bien peligroso. Si usted me quiere vender su carro, digo, ¿cuánto me lo vende? Pues deme $2,000 por él. Bueno, ese es el precio, $2,000 es lo que usted quiere por su carro, y yo le voy a decir, yo te lo pago, y voy a sacar mi piggy, mi cochinito, y voy a sacar el dinero de ahí. Cuando mi niña fue a comprar la perrita que hoy tenemos, fue y llevó sus ahorros. Ahí llevó ¿qué tenías? ¿Dónde los guardabas? ¿Los traía ahí? Llegó con sus monedillas y sus dólares y le dijo, ¿cuánto es? Pues tantos, $300, no sé cuánto. Aquí está, empezó a contarlos. Y ella le dio ternura porque vio, no, te lo dejo en tanto, hombre, porque vio que eran sus ahorros, no sacó billetes así, no, eran sus ahorritos, y venían monedas y venían billetes, pero pagó el precio del perrito. Al diablo no le importa cómo le pagues la muerte. Si le das de monedas de centavo o le das de $100, estás pagando el mismo precio que todos. ¿Sí me sigue? Ay, es que fue una mentirita piadosa. Es que fue una mentira blanca. Es que sí lo odio, pero lo odio despacito, hermano. O sea, no lo odio tanto. Nomás no lo puedo ver, es todo. Nomás que Dios me lo quite, es todo lo que pido. Eso es odiar. Eso es rencillas, es rencor. Le estás abonando al precio del pecado, que es la muerte. Al diablo dice, no me importa cómo me pagues, mientras me pagues, es tuya. La muerte es tuya. Cuando el Señor Jesús pagó un precio muy alto, ¿cuánto te debe? Ha pecado mucho. ¿Cuánto te debe? Pues ha mentido, ha robado, ha odiado, ha engañado, ha cometido fornicación, ha cometido, y todo esto, aquí está, es lo que me debe. Y Señor Jesús con su sangre preciosa hace un cheque y dice, ya está pagado. Él no tiene que morir, yo muero por él. Pero resulta que el cristiano sigue abonándole. Si ya pagó Jesús por ti, sí, pero yo quiero más. ¿Sí me explico? Sigue pecando y pecando y pecando. Es como si usted
de repente tuviera, imagínese que se gana la lotería, ¿cómo se llama aquí el Powerball? O la lotería Texas, y de repente ve que uno está sufriendo y le dice, a ver, pues ¿qué tanto estás batallando? Es que no, me debo todo. ¿Cuánto debes, hombre? Me acabo de ganar $400 millones. ¿Cuánto debes? Pues como unos 10. Tenlos, no estés sufriendo ya. ¿De qué son? De pura tarjeta de crédito, Amazon y Temo y todo. Ten, paga y ya sé tranquilo, estate en paz ya. Quiero verte contento, quiero verte libre. Paga tus tarjetas, toma. Y uno los paga y como siente la tarjeta livianita, dice, ay, ahí voy otra vez a ver. Ese es un cristiano que sigue pecando, se quiere seguir endeudando. Se quiere seguir endeudando y no aprecia lo que Dios ha hecho por él. Y la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, a Dios no le interesa el tamaño de tus pecados. Le interesa la actitud con la que los confrontas. Tampoco es la cantidad. Si usted ve la historia, cuando llega ahí a Samuel, se va a dar cuenta de dos reyes que fueron muy diferentes, Saúl y David. Y cuando uno ve los pecados de uno del otro, se me hace que David le ganó y por mucho. Porque Saúl fue tremendo, sí lo fue. Hizo cosas tremendas, sí, y se fue para abajo. Pero todo empezó con el primer pecado que no quiso reconocer. Y de ahí se derivó todo. Dios le dijo, quiero que vayas y hagas esto con este pueblo de Melec. Vas a ir y vas a hacer esto y vas a aniquilar las ovejas y todo, no dejes nada. Y cuando regresa, vio las ovejas más gorditas, más deliciosas para hacer un asado y se las trajo, cosa que Dios le dijo, no lo hagas. Y cuando llega el profeta Samuel le dice, ¿qué has hecho? Dice Saúl, he obedecido la voz de Jehová tu Dios. Y si obedeciste, ¿qué es este balido de ovejas que escucho? O sea, ahí están las ovejas que se había robado de allá, diciendo, no es cierto. Yo soy testigo porque me debiste haber dejado allá, que me trajiste aquí. ¿Sí me explico? Pero él no reconoció y fue desechado. Y David pecó y pecó muchas cosas terribles, pero se arrepentía y buscaba cambiar. No, hay una diferencia entre caer en un pozo y vivir en él. ¿Sí me sigue? Cuando yo caigo en un pozo, yo digo, a mí me duele mucho cuando caigo en mi camioneta en un pozo. Y cuando caigo 2 veces seguidas me duele más. Y grito, yo, gloria a Dios. Me molesta mucho como hombre porque sé que me va a costar una suspensión o una llanta, lo que sea. O sea, caer en un pozo me molesta, pero caer 2 veces en el mismo pozo me hierve la sangre. Porque yo dije, debí haberme acordado que está el pozo que me hizo hacer berrinches la otra vez. La primera vez que no. Y otras vuelves a caer y yo, me enojo conmigo. ¿Por qué es que no me acordé que hay un pozo que me hizo sufrir? ¿Sí me explico? Y la próxima estoy, ahí está el pozo, ahí está el pozo, ahí está el pozo. Te he encontrado, enemigo mío. Y hasta le saco la vuelta despacito y lo libro y me siento satisfecho de no haber caído por 8ª vez en el pozo. A veces sí cuesta. Pero una de las cosas que Dios espera es esa. Yo ya sé que tú te vas a equivocar. Lo que yo quiero saber es qué vas a hacer cuando te equivoques. Porque hay de dos: o finges que nada pasó y te encierras tú mismo en ese valle de sombra de muerte, o reconoces que te caíste y yo te saco. Porque dice ahí, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. David había aprendido a reconocer a Dios aún en sus errores, y él sabía que en sus errores él iba a estar ahí. Como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesús, uno de los que está aquí me va a negar. Jesús quería dejarlo en el anonimato, ¿no? Uno me va a negar. Y el que menos tenía que hablar fue el que habló.
Señor, dijo Pedro, de ninguna manera dejes que esto suceda. Mira que yo voy contigo hasta la muerte. Pedro, estaba hablando de ti. Tú eres el que me vas a negar. Antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Señor, pues si hasta la muerte voy, ya, Pedro, por favor, hombre, no empeores más las cosas. Es decir, el Señor Jesús está diciendo, yo ya vi que te vas a equivocar. Ya sé que te vas a equivocar. Pero cuando eso pase, yo quiero saber que vas a aprender de tu error y que no te va a pasar otra vez. Y cuando Jesús resucita, le busca a Pedro, y Pedro está en una barca como cuando Jesús lo encontró pescando. Y Jesús está a una orilla y le dice, ¡hey, echen la red hacia la derecha! Y cuando la echan empiezan a pescar un montón de peces y dice, es el maestro. Y Pedro no soporta más, va y se avienta un clavado al agua y empieza a nadar a la orilla y deja a los otros con los peces batallando. Y va a ver al Señor Jesús que tenía eso en su corazón, el haberle negado. Y Jesús se lo lleva a caminar con él y le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Y le preguntó 3 veces si lo amaba. Qué curioso, porque 3 veces lo negó. Si me negaste 3 veces, dime 3 veces que me amas. ¿Sí me sigue? Si usted se cae, tiene que mostrarle en la caída que le ama a Dios y que va a aprender de su error. ¿Cómo es que le demuestro que le amo? Que voy a poner atención. La próxima vez que pase por un pozo así, no me va a pasar. Pero hay cristianos que caen en el pozo y dicen, aquí va a estar difícil salir de aquí. Y le ponen cuadros al pozo, con la familia ahí en el pozo, ponen su carpeta y su alfombra de bienvenido, welcome to the pozo. Ahí lo ponen floreros y lo decoran con florecitas para que el pozo no se vea tan malo. Y aquí vivimos, somos la familia Pozo. Mi esposo ya aprendió a estar en el pozo, mis hijos crecen en el pozo y todos vivimos en un gran pozo. No hay luz, pues no, es valle de sombra, pero aprenderemos a vivir como los vampiros o los topos que aprenden a ver en la oscuridad. Y así muchos cristianos aprenden a vivir en el pozo y a vivir en las sombras y a vivir en la oscuridad, cuando la Biblia nos llamó a ser luz y no ser parte de las tinieblas. Tú estarás conmigo. En mis errores yo sé que tú estarás conmigo, porque sabrás que en mi corazón va a aprender y va a levantarse y va a caminar. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta, dice la Biblia. Dice la Biblia ahí, fíjese lo que dice en Romanos, no lo busquen para no perdernos, búscame por favor, Romanos capítulo 2, versículo 4 al 9. Romanos 2, 4 al 9. Eso es para responder bíblicamente a las personas que dicen, no, Dios es amor y no va a pasar nada. Dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad. Longanimidad es la disposición de hacer el bien. Ignorando de su benignidad, te guía al arrepentimiento. Es decir, que Dios, ¿a dónde nos guía? Al arrepentimiento cuando fallamos. ¿Qué más? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice, regrésale por favor. Dice, ¿por tu qué? Dureza. Y por tu corazón no arrepentido. ¿Cuál es la clave de que sigamos en la voluntad de Dios? Tener un corazón sensible cuando fallamos y sentir arrepentimiento. Me duele haber hecho esto, yo ya no lo quiero volver a hacer. Yo no voy a vivir en el pozo, caí, pero no voy a volver a hacerlo. Dale hacia adelante el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Adelante. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué?
Mire, sobre todo ser humano, cristiano o no cristiano. ¿Sí? El judío primeramente y también el griego. Eso es lo que la Biblia dice, no es el tamaño del pecado, no es la cantidad de pecados, sino la falta de arrepentimiento la que nos hace perdernos delante de la obra de Dios. Ahora viene esta parte que no nos gusta mucho del Salmo 23 y quisiéramos borrarla. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. A muchos se les olvida que las herramientas del pastor es la vara y el callado. La vara, sí entiende que es la vara, ¿verdad que sí? ¿Sí sabe qué es la vara? ¿Alguna vez le han dado con una vara? ¿Le gusta la vara? No. Pero el pastor trae vara. También este pastor trae vara. No ande haciendo eso. Ay, no, que quise. Ándele, sígale. Y a ver, no le siga así. Y échele ganas. Póngase a orar. Póngase a leer la Biblia. ¿La vara es para qué? Para corregir. Cuando la oveja se empieza a ir, le da golpecillos en la pierna para que se regrese. Y el callado ya es una cosa extrema. El callado es el gancho, que es el símbolo que tenemos también en uno de nuestros logotipos. El ganchito ese es el que trae el pastor, se apoya en él. Y de repente cuando la oveja ve que se está yendo, la agarra del pescuezo. O del cuello, como usted le llame. Y la jala. Y la oveja que iba ahí, ándale. Y luego más siente el gancho que va. ¿No le ha pasado que de repente usted está en un mensaje como hoy y de repente siente como que ya se quiere ir para otro lado y manda a Dios una palabra que ay? ¿No siente eso? Ahora también traen los pastores un saco. Yo cuando fui a Ciudad Victoria en México, un primo de mi esposa es pastor de ovejas, o era pastor de ovejas allá, de chivas y cabras. Y traía una puntería tremenda porque yo veía que las chivitas o las ovejas se querían salir y el pastor su primo aventaba una piedra, pero tenía una presión buenísima porque caía enfrente de la oveja, ¡paz! Para que la oveja viera la piedra y decía, no, vámonos. Nunca ha salido de un mensaje diciendo, estuvieron buenas las pedradas, mi hermano. Así con ojo cerrado y con sangre aquí. No, hermano, estuvo bueno el mensaje. Pues es la palabra de Dios. Yo no sé usted qué tiene, ni qué problemas trae, no sé en qué condiciones viene, ni qué planea hacer, pero Dios sí sabe. Un día fui a predicar a una iglesia y estaba hablando de otra cosa y de repente le dije a las personas, a la congregación, no tienes por qué quitarte la vida. Si tú estás pensando en quitarte la vida, tienes que entender que Dios tiene planes contigo, no tienes que hacerlo. Y ese día había ido una muchacha que habló conmigo, nadie la conocía en la iglesia, yo no la conocía. Y me dijo, oiga, ¿puedo hablar con usted? Sí, y dijo, es la primera vez que vengo a esta iglesia. Yo iba invitado a predicar a esa iglesia. Quiero decirle que yo vine a esta iglesia para hacer una oración y despedirme de todo. Porque saliendo del servicio de este día yo me iba a quitar la vida. ¿Quién sabe eso? El pastor de pastores. Que dice, manda la piedra, usa el callado, se está yendo, se está separando, se va a sombras de valles de muerte, agárralo. Pero aún así las ovejas tiran mordiscos a veces y no se dejan pastorear, no entienden el propósito. Pero dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El propósito de la vara y del callado es que la iglesia cobre ese aliento cuando no tiene. No, el propósito no es destruir a la iglesia, de que si lo disciplinan, si le llaman la atención, no es que se destruya, es que crezca, es que avance, es que logre crecer, que recobre el aliento, que aunque se vaya regañado, pero salga con ganas de echarle ganas, vale la redundancia. ¿Sí me explico? Sí, me dieron con la maceta, mi hermano, pero voy a buscar a Dios. ¿Ah? ¿Amén? Que salga como boxeador en el 12º round, pero que salga contento con todo y corona, con todo el cinturón.
Pero es importante que nosotros entendamos que la parte del cristiano, de los errores, va a existir. Los valles de sombra de muerte, vamos nosotros hacia ellos. No es a donde Él me quiere llevar, pero aún en mis errores Él quiere estar conmigo. Solo necesitamos reconocer lo que estamos haciendo mal y Él nos va a perdonar, corregir el camino y volver a la presencia de Dios. Para terminar, quiero decirle que una persona, un escritor, le dijeron: usted es premio Nobel de la escritura. ¿A qué le debe el éxito de sus libros, de su escritura? ¿Cómo es que ha ganado tantos premios? Dijo: el éxito se lo debo a... Y uno puede decir a sus papás, a Dios, puede haber dicho cualquier cosa. Dijo: al borrador de mi lápiz. Gracias a Dios que hay borrador, porque entre todas esas obras que ustedes han visto que son bonitas, me equivoqué muchas veces. Y porque tenía la oportunidad de borrarlo y reescribirlo, es que logré terminar mis obras bien. Gracias a Dios por el borrador. Y yo quiero decirle gracias a Dios por su sangre que nos perdona y nos limpia para que reescribamos nuestra historia. Así nos equivoquemos, Él viene, nos limpia cuando ve que hay una actitud de nosotros de seguir avanzando, de no vivir en un pozo. No viva en fornicación, no viva en mentiras, no viva en robos, no viva en engaños. Pídale perdón a Dios por sus fallas. Él le va a perdonar cuando vea que su corazón es sincero y que no quiere vivir en un pozo, que se cayó, se va a levantar y va a seguir hacia adelante. Aún en el valle, Él va a estar con usted. Aún en sus errores, Él va a estar con usted. Si tiene usted el corazón correcto. Pero si usted tiene la soberbia de decir que no se equivocó, si usted tiene la soberbia de decir que todos están mal menos usted, ahí se va a quedar. Dios dice: me iré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. El padre no fue por el hijo pródigo donde estaba. El hijo pródigo regresó arrepentido y Dios le recibió. No fue él por él. Ven, ándale, ven. No fue rogarle, no. El hijo fue el que entendió y regresó al padre, y el padre le perdonó y le limpió. Pero si se hubiera quedado orgulloso, se hubiera quedado comiendo comida de cerdos, reconociendo que estaba en la miseria. Dios tiene un proyecto para ti, y dentro de la vida del cristiano nos vamos a caer, nos vamos a equivocar. Todos los hijos de Dios y los siervos de Dios se equivocaron, pero lo que marcó su historia fue qué hicieron cuando se equivocaron. Unos se quedaron ahí y otros siguieron creciendo y avanzando, porque el valle no es de nosotros. Y dice ese canto que cantamos aquí: porque el Dios de los montes también es el Dios de los valles. Yo le invito a que se ponga de pie conmigo. Ahora yo quiero pedirle a usted, si usted siente que se ha equivocado, si aún usted hoy siente que está bajo un error, si usted siente que está ofendiendo a Dios con la forma en que usted vive, es hora de reconocerlo. Quizás hoy sea el día en que usted salga de ese valle de la desesperación. Quizás pueda librarse de esa sombra de muerte que le persigue cada día por las decisiones que toma. Él le quiere llevar a pastos delicados y aguas de reposo. Y aunque fuere que estuviera en valle de sombra de muerte, Él va a estar con usted, si usted está con Él. Cierre sus ojos, y si siente la necesidad de venir hacia el frente a este altar a pedirle perdón a Dios, que no le dé vergüenza. Él le va a perdonar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias te damos en esta hora por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, porque aún en nuestros errores podemos encontrar los maravillosos brazos de misericordia del Dios que todo lo perdona cuando hay arrepentimiento en el corazón. Quita todo lo que estorba en nosotros que nos separe de ti, todos los errores a los que nos ha llevado nuestras decisiones, todas esas cosas puedan ser cubiertas por tu sangre preciosa y podamos levantarnos en vida nueva. Gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Dale conciencia de pecado a todos los que nos escuchan en este momento, que puedan sentir la verdad de tu corazón en ellos. Gracias por todo lo que estás haciendo.
que haya vidas que atiendan a tu llamado para que puedan encontrar el perdón que solo se encuentra en ti. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús.